Hola, buenas noches. Los invito a compartir un nuevo tema. Hoy hablaremos que Dios siempre nos provee de lo necesario. Como ya vimos, cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos enviados a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero que seamos enviados a predicar las buenas nuevas no implica que Dios nos envíe sin ser provistos de lo necesario para poder realizar el tema de llevar a otros la palabra de Dios. Como sabemos, también por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos, seguramente no podríamos lograr nada. Por eso Dios nos dio algo bien concreto, que fue la espada del Espíritu y justamente también la armadura de Dios que todo cristiano debemos poseer para poder justamente cumplir con el plan de Dios de llevar las buenas noticias. Desde la creación del mundo nosotros sabemos que el mal, el pecado, está representado nada más ni nada menos que por Satanás, que ha tratado de hacer que a través del tiempo, por ejemplo, todos pudiéramos desobedecer a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, el mensaje que Dios tiene y que nosotros debemos divulgar. Intentó hacerlo con Adán y Eva y por eso ellos fueron apartados de lo que esperaba Dios para sus vidas, porque justamente pecaron. El pueblo de Israel también muchas veces desobedeció lo que Dios les había pedido. También Satanás lo tentó a Jesús, pero no logró vencerlo. ¿Por qué? Porque justamente Jesús lo venció. ¿Utilizando qué cosas? Utilizando la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu. El texto que quiero compartirles como base en esta noche, donde les dije que el título es que Dios siempre nos provee de lo necesario, lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, que dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como vimos también antes, Jesús les respondió a Satanás cuando estaba en el desierto con la palabra de Dios. Otros, por ejemplo, como Esteban, usaron la espada del Espíritu y a los que lo acusaron, a los que estaban enojados con él los confundió cuando utilizó la palabra de Dios para responderle. Y así también, por ejemplo, Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso que debían vestir, ¿qué cosa? Justamente la armadura de Dios como un soldado. ¿Para qué? Para protección del enemigo, de aquel que quiere atacarlo. Si nosotros leemos en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos del 14 al 17, ahí encontramos lo siguiente que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claramente, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso los elementos que debían contar como verdaderos soldados de Jesucristo para cumplir el ministerio al cual ellos debían ser llamados, y nosotros también en este tiempo. Debemos predicar la verdad ajustándonos, ciñéndonos, ¿qué cosa? El ceñidor, el cinturón. Eso nos va a hacer que podamos hacer que esté firme todo lo demás que debemos colocar en nuestro cuerpo para completar la armadura de Dios. Todo se va a sujetar de ese ceñidor que debemos tener. Y entonces cada uno de nosotros
debemos predicar la verdad por medio del ceñidor. Nuestra vida debe ser limpia y pura. Eso debe estar identificado justamente por la coraza de justicia que debe tener todo soldado de Jesucristo. Lo que nos colocamos en los pies, el calzado, debe ser el deseo, el anhelo de compartir con los demás la palabra de Dios. La fe está representada por el escudo, que es la protección justamente del pecado hacia nosotros, que es lo que intenta separarnos de la presencia de Dios. Lo otro que debe tener un buen soldado es el yelmo de la salvación, que llega a nuestras vidas porque la salvación, el yelmo de la salvación llegó a nuestras vidas por medio de Jesucristo, que se entregó por completo por tu vida y por la mía. Y también debemos tener la espada del Espíritu, representada en qué? En la palabra, en la Biblia, que es la que debe llegar a toda vida y a todo corazón. Si cada uno de nosotros nos vestimos con toda la armadura que Dios nos dejó como representación, como elemento para que nosotros pudiéramos contar también en este tiempo, dice que seremos más que vencedores por medio de aquel que ¿qué hizo? Que nos amó, que se dio por completo por cada uno de nosotros. Y seremos entonces más que vencedores, no por nuestros propios logros, sino justamente por medio de aquel que dice que nos amó. Pero debemos vestir toda la armadura. Debemos entender que si vestimos toda la armadura, va a ser un placer cuando nosotros compartamos el Evangelio con los demás, porque lo vamos a hacer desde la seguridad que todo cristiano debe tener cuando está sujeto al amor, al permeado del Espíritu que nos llena de su presencia, y entonces podemos sentir que esa seguridad de las cosas que nos provee Dios para que otros también puedan llegar a conocerle, es lo que nos va a dar la seguridad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo correctamente porque somos guiados justamente y sostenidos y cuidados por nuestro Dios poderoso. Entonces ahí tomaremos real dimensión cada uno de nosotros de que lo que hablamos, como ya dije, no lo hacemos por nosotros mismos, por nuestras propias experiencias, por nuestro propio saber, sino que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el nombre de nuestro Dios. Ya vimos también en otros mensajes, por ejemplo, que un embajador que está en otro país justamente trabajando, no habla y decide por su propia cuenta y por su propia voluntad. Como que todo lo que hace, todo lo que decide, todo lo que dice es porque a él se le ocurrió y nada más. Sino que él está representando a su país en otro lugar y entonces está tomando decisiones en conjunto con todos aquellos que son parte de su país. Y no lo hace por su propio ego o por su propia manera de pensar o por su propia manera de decidir. Está representando en otro espacio a su país que quizás está muy lejanos de ese lugar en donde él está. Jesucristo es el que salva. Jesucristo es el que, por ejemplo, proclamó Pedro cuando dijo en el capítulo 4, versículo 12 del libro de Hechos, cuando Pedro dijo así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fue claro Pedro cuando pronunció este mensaje casi al principio del libro de Hechos, cuando estaban en conjunto trabajando con la iglesia primitiva. En ningún otro. No hay, y puede ser, hay posibilidad, lo aclara con total determinación. No hay otro en el cual podamos ser salvos.
No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Eh? No hay otro. No es que podemos encontrar algún atajo o alguna posibilidad por medio de otra cosa. No hay otro nombre para el cual nosotros podamos ser salvos, ni nadie, sino solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso es primordial también, como vimos en otros martes, en otros mensajes, ir a Dios en oración. Y cuando vamos a Dios en oración, lo hacemos en el nombre de quién? Justamente de Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y cada uno de nosotros. Es el único que puede ofrecernos salvación. Y entonces ahí, cuando nosotros vamos a Él en oración, encontramos la respuesta a lo que nosotros estamos poniendo delante de su presencia. Debemos orar en este tiempo por quienes no pueden recibir el Evangelio, por aquellos que están alejados de Dios, por aquellos que en su corazón no hay nada más ni nada menos que muchas veces tristeza, desolación, aquello que los aparta de tener una vida digna, una vida feliz, una vida que no termine en destrucción. Cada uno de nosotros tenemos que tener y debemos tener la responsabilidad en este tiempo también de estar orando por aquellos que no conocen al Señor y que también muchas veces padecen y están transitando con situaciones muy difíciles. Vistámonos entonces con el ceñidor, con el calzado, con el escudo, con el yelmo, con la coraza, con la espada, y así el Espíritu Santo hará que seamos más que victoriosos. Hay una antigua canción que aprendí en la escuela dominical y que muchas veces cantamos a veces en la vida de la iglesia cuando trabajamos con niños. Y la canción dice: a la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Marchemos, pues, a combatir a los ejércitos de Satán. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla. Si Jesús al frente va, ganaré la batalla. Batalla no es batalla si no viene la prueba. Si no viene la prueba, batalla no es batalla. A la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Marchemos, pues, a combatir a los ejércitos de Satán. Si queremos ir como hijos de Dios, como cristianos, a combatir el pecado que nos rodea, sin querer nosotros atropellar a nadie, sin querer nosotros maltratar a nadie, sin querer nosotros despreciar a nadie, porque quizás no compartan lo que nosotros compartimos, pero sí en amor, sí con la capacidad que Dios nos da de ser personas compasivas, amables, serenas, para poder llegar a los demás. Dios siempre nos provee de lo necesario. Y si nos valemos de esas cosas que Dios nos provee, seremos verdaderamente apartados para Dios. Seremos hijos consagrados. Y entonces llevaremos la palabra a todo lugar y a toda persona con la seguridad de que el Espíritu va a estar obrando en cada uno de ellos, porque primero lo hizo en cada uno de nosotros. A la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Marchemos, pues, a combatir a los ejércitos de aquel que todo lo quiere destruir, pero que no lo logró. ¿Por qué?
porque Jesús lo venció. Oremos en esta noche. Dios y Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre por poder estar delante de tu presencia, primero siendo agradecidos porque tú nos regalaste un nuevo día de vida. Te amamos porque tú nos amaste a cada uno de nosotros primero. Te bendecimos porque tú eres el que nos bendice largamente cada día, en todo momento y en todo lugar. Señor, oramos por aquellas personas que no te conocen, para que tú en este tiempo estés bendiciendo sus vidas. También por aquellos que llegan delante de tu presencia, para que, Señor, puedan consagrar plenamente sus vidas y puedan recibir de tu amor, de tu presencia, de tu paz, fe en todo tiempo que le toca transcurrir. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros para ser verdaderos hijos tuyos, dando un testimonio real con cada una de nuestras vidas, con todas nuestras acciones. Queremos agradecerte y pedirte por todas estas cosas juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo martes. Que Dios te bendiga.